Bien, estos miércoles hemos estado hablando acerca de ciertos puntos doctrinales y hoy quiero hablar de, ya terminamos lo que habla Hebreos 6.1, pero hoy te quiero hablar de otro punto doctrinal importante. Seguido entre la iglesia o entre los hermanos escuchamos la famosa frase Dios me dijo. Mucha gente creyente la usa y dice Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo tal cosa. Y la pregunta es, ¿Dios le habla al hombre? O sea, ¿Dios le puede hablar al hombre? ¿El ser humano puede escuchar la voz de Dios? Más bien sería la pregunta. La respuesta, de acuerdo a la Escritura, a lo que conocemos de la palabra, es sí. Dios le habla al ser humano. Dios puede hablarle a quien quiera en el momento que Él quiera. Dios es soberano. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de nuestra vida. Y vemos en la Escritura que sí, que Dios ha hablado muchas veces al ser humano. Le ha hablado de palabra directa y vamos a ver de qué maneras. La siguiente pregunta sería, bueno, ¿cómo le habla Dios al hombre? De acuerdo al ejemplo que tenemos en la Escritura, que esa es la base doctrinal, alguien nos puede dar experiencias, la gente puede hablarnos de muchas cosas, pero como cristianos y ahora que tenemos la Escritura en nuestras manos, pues la mejor manera de poder guiar nuestra vida es que todo lo que nos enseñen, todo lo que nos digan, esté en la palabra. La palabra, no ninguna enseñanza o palabra o dirección que Dios nos ha dado va a ser de interpretación privada. Quiere decir que una persona sola no puede entender la palabra, sino todos lo vamos a entender, y la manera que la entendemos es a través de la Escritura. Entonces, tomando referencias en varios pasajes de la Escritura, vamos a ver de qué manera Dios nos habla. La primera forma en que Dios ha hablado al ser humano, la primera forma en que Dios ha revelado al ser humano es a través de la creación. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, verso 18. Y aquí el apóstol Pablo nos aclara muy bien que finalmente hablar es comunicar, ¿verdad? Entonces la manera en que Dios se ha comunicado con el ser humano, la primera, y eso es relación con todos los seres humanos, es a través de la creación, de lo creado. Y dice así Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, la primera forma en que Dios nos habla y nos dice, miren, yo soy su creador, yo los hice, yo los formé, yo soy más poderoso de lo que ustedes pueden ver. Ustedes tienen un entendimiento, una mente, tienen ojos, perciben a través de ciertos sentidos. Y con esos sentidos que yo les di, ustedes pueden percibir la creación y les manifiesto lo poderoso que soy. Yo soy Dios y necesitan buscarme. Entonces, pues la primera forma es ver el universo, ¿verdad? El pastor Juan Carlos hace algunos domingos nos mostraba unos videos del tamaño de la Tierra, el tamaño del Sol, de nuestro sistema solar en la galaxia y la misma galaxia dentro de todo el universo. Y pues es inmenso, ¿verdad? El universo, como el hombre lo puede percibir con su tecnología, pues es inmenso. Las cosas que se manifiestan, o la manera de tu cuerpo, cómo funciona el universo, cómo funciona el sistema solar, cómo funcionan los sistemas en la Tierra,
el clima, todo esto, pues nos deja ver que pues este mundo fue creado con inteligencia y que ese ser que creó todas estas cosas es inteligente y es mucho más inteligente que nosotros. Entonces sí, Dios se ha manifestado. El ser humano no tiene excusa para decir, es que tú nunca me dijiste que existías. Es que no creí en ti porque no te vi. Dices, pues ahí está la creación. Yo soy más grande, tus ojos no me pueden ver, yo soy más grande que tu entendimiento, pero por eso puse la creación y te di sentidos para que tú me conocieras. Entonces sí se ha manifestado Dios a través de la creación y es como lo podemos entender. Si tú estudias ciencia, física, química, la misma medicina, la biología, todas estas ciencias exactas, pues te darás cuenta de Dios, ¿no? Vas a conocer lo impresionante que es la creación, el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento de los sistemas en toda la tierra, y pues ahí podemos tener el primer contacto y entendimiento de lo poderoso que es Dios, de lo grande que es nuestro Dios, y Dios le ha permitido al ser humano ir desarrollando la tecnología, con las mismas cosas que hay en la tierra, a través de la misma inteligencia que le ha dado, para que de esta manera pueda entender un poquito más algo de la creación que Él ha hecho. Entonces ese es el primer contacto que tenemos a través de las cosas creadas. Otra manera en que Dios ha hablado al ser humano, esta ya de manera particular, no todos los seres humanos han escuchado a Dios hablar de esta manera, es de una manera audible. Dios puede hablarte o puede hablarle al ser humano de manera audible. El ser humano con sus oídos físicos puede escuchar la voz de Dios. Y ejemplos tenemos, ¿verdad? El primer ejemplo que tenemos es en Génesis capítulo 3, verso 9. Y vamos a ver cómo es que Dios se comunicaba con Adán y Eva cuando les formó. Y vemos que era de una manera audible. Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios, cuando hizo a Adán y a Eva, hablaba audiblemente, ¿verdad? Le dio los oídos y le formó los oídos al ser humano, al hombre y a la mujer. Y de esa manera ellos podían oír su voz. Pero a raíz del pecado, pues ya no fue para todos los seres humanos que pudieran oír su voz. Pero sí encontramos otros casos, varios, te voy a mencionar solamente algunos, donde Dios sí también habla de manera audible. Y vamos a Génesis capítulo 17, verso 1. Y aquí cuando entra en esta relación con Abraham, que le da el llamado, vemos muchos ejemplos cuando Dios habla con Abraham, pero hay una, te voy a mencionar una en especial que es 17 verso 1. Si era Abraham de edad 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios, el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces Dios sí, vemos varios ejemplos cuando Dios habló audiblemente con Abraham. Le dijo varias instrucciones de manera directa, de la misma manera. Cuando Dios se presenta a Moisés, la primera vez que da un contacto Dios con Moisés, lo hace audiblemente. Dios le habla de manera audible y vamos a Éxodo capítulo 3, verso 4. Y dice así, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. O sea que Dios le habló audiblemente, por eso le pudo responder Moisés, heme aquí.
Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces Dios sí, también con Moisés habla directamente. Y hay muchos otros ejemplos en la Escritura cuando Dios habla directamente con los seres humanos. También lo hizo con Samuel, lo hizo con Agar, lo hizo con varios personajes del Antiguo Testamento. Y acuérdate algo importante, y hablando de la Escritura, hay muchas corrientes teológicas que dicen que muchas cosas del pasado ya no suceden en el futuro, y que Dios lo hizo de una manera en el pasado y en el futuro ya no lo hace. Y muchos pueden decir que pues Dios en el pasado habló audiblemente, pero como ya tenemos la Biblia, entonces ya no necesita hablar audiblemente. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Y Dios cuando quiera hablar audible puede hablar con quien quiera audiblemente. Él es soberano, Él sabe cómo se comunica, Él conoce el corazón de cada quien y Dios nos puede hablar, por supuesto, audiblemente. Habrá gente en la tierra, fieles cristianos, que entregaron sus vidas todo el tiempo a Él y jamás lo oyeron audiblemente. O sea, no, ¿por qué? Porque sus vidas no lo requirieron. Solamente Dios sabe por qué Él usa a veces la voz directa con algunos seres humanos. Es su plan, Él sabe, Él entiende más al ser humano. Así es que no digas, es que yo nunca he escuchado a Dios y por eso no soy buen cristiano. No, o sea, son las maneras diferentes en que habla Dios. Y Él decide cómo hablarnos y puede ser que haya seres humanos que jamás en su vida escuchen la voz de Dios directamente, audiblemente, pero hay otras maneras en que Dios nos habla. Ahora también en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de cómo Dios también habló audiblemente a personajes en el Nuevo Testamento. Tenemos a Pedro cuando es la transfiguración, él oye la voz de Dios audible cuando viene esa transfiguración. Cuando está en el lienzo que tiene esa visión, pues está ahí en esa visión y oye también la voz de Dios directa. El apóstol Pablo, cuando va en el camino, dice que él se oyó la voz, otros lo oyeron como un trueno, como un ruido, pero Pablo escuchó la voz de Dios, la voz del Señor Jesús, que le dijo, ya resucitado, ¿verdad? Escuchó su voz y le dio instrucciones. Ananías, también, encontramos que también él escuchó la voz de Dios directa, dándole instrucciones. Y pues hay otros ejemplos también en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿Dios puede hablar audiblemente? Claro que sí. Te decía, no todos lo pueden oír audiblemente en el tiempo de su vida. Pero otra manera que también Dios habla, y es una manera sobrenatural también, es que Dios habla a través de ángeles o seres celestiales. Dios manda a esos seres celestiales, ángeles que hablan de parte de Dios y traen una palabra de Dios al ser humano. Encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1, verso 13. Y vemos aquí cómo los ángeles Dios ha puesto en la tierra, o los manda a la tierra, para ser ministradores o con un servicio específico hacia ciertas personas en la tierra, como vamos a ver más adelante, pero ve lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hablando del Señor Jesús, que el Señor Jesús no era un ángel, pero lo que quiero tomar como referencia es lo que sucede con los ángeles. Dice hasta que ponga a tus enemigos por encima de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces los ángeles son seres espirituales que Dios envía al mundo para servicio nuestro, para un servicio específico, y encontramos esos ejemplos. Es un mensaje directo que traen esos ángeles de parte de Dios hacia nuestras vidas. Y por ejemplo tenemos el caso de Daniel, cuando se acerca el arcángel Miguel y le llama.
A Zacarías también cuando está haciendo el servicio y Dios le llama también, que es el padre de Juan el Bautista, también le da indicaciones. A María cuando el ángel también le dice todas las cosas que van a pasar en su cuerpo y le anuncia el embarazo que tiene espiritual en su cuerpo. Y pues encontramos muchos ejemplos, ¿verdad? Hay más también, o sea, Dios también puede usar ángeles que envía para que te traigan un mensaje directo de parte de Dios. Pero la forma más sencilla y más accesible para todos los creyentes, y que sí es para todos los creyentes, y Dios la usa para hablarnos, es a través de la Escritura, a través de la Biblia. Dios nos habla. Él permitió que este libro fuera escrito a lo largo de muchos siglos. Diferentes personajes intervinieron, pero Dios habló a través de ellos, escribió cosas, mandó mensajes para que nosotros podamos oír su voz. Y cada vez que requerimos dirección y queremos que Dios nos hable, yo sé que a veces hay situaciones, ¿no?, que quisiéramos tener un teléfono rojo directo al cielo, decir, Señor, mira, pues no entiendo esto en mi vida, descolgar y, Señor, me puedes decir qué necesito hacer. Pero ese teléfono rojo pues sí existe, que es la Biblia. Entonces tú abres la Biblia, o sea, buscas, y más cuando eres un buen lector de la Escritura, vas a ver dónde buscar la palabra en el tipo de situación que estás viviendo. Pero vamos a lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 17, y ve lo que dice acerca de la palabra. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, hablando Pedro, cuando tuvo esa transfiguración, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Te decía que ellos oyeron audiblemente a Dios cuando se refería a quién era el Señor Jesús. Y después verso 19 dice, tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es interesante este pasaje, como el apóstol Pedro, por las experiencias que él había tenido, él pone en similitud, o sea, en el mismo párrafo, pone la manera en que Dios habla. Dice, sí, Dios me habló audiblemente, nos habló a Pedro, Juan y Jacob, cuando estábamos en la transfiguración del Señor Jesús, oímos esa voz. Pero dice, pero tal vez fuimos nosotros especiales, algo Dios decidió hacer con nosotros por el llamado que teníamos y darnos esa experiencia. Dice, pero también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien si estamos atentos. Entonces la Biblia es la manera más sencilla, pero más efectiva, a la que tenemos más acceso, que nos es más fácil a nosotros como seres humanos. Si tú ves esas experiencias cuando Dios les hablaba audiblemente, pues eran cosas fuertes. Cuando Dios quiso hablar con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tuvo miedo. Yo no sé qué pasaría, ¿verdad? Si oís la voz de Dios, a lo mejor nos ponemos más nerviosos, difícilmente oímos, tenemos que tener ciertas circunstancias. No sé si te gustaría, ¿verdad?, que un ángel se parara enfrente de ti y te dijera cosas, qué impacto sería, no, si como seres humanos lo podríamos resistir. Voy a pasar varias cosas, ¿verdad?, porque no nos habla Dios de esas dos maneras. Pero la más sencilla y más segura que podemos tener es la Escritura, la palabra. Las palabras que Dios permitió que se escribieran a lo largo de muchos siglos, te decía, por diferentes personajes, esa palabra es segura. Y debemos estar atentos a ella. Es como esa luz, esa antorcha que nos alumbra. A veces sentimos que estamos caminando en esta vida en oscuridad, no sabemos si vamos a la derecha o a la izquierda, son pasos inseguros, sentimos que nos podemos caer si estamos en oscuridad, pero tenemos la luz de la palabra,
y a través de ella puedes saber y dar pasos seguros. No tienes por qué caerte a cada rato, no tienes por qué estar tropezando. Si estás tropezando y cayéndote a cada rato en tu vida, es porque no has tomado la palabra como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que puedas ver con claridad. ¿Y cuando veremos con claridad? El apóstol Pablo lo ejemplifica, que ya que tengamos un cuerpo diferente, ya que no estemos en este cuerpo corruptible, entonces se nos aclarará todo, podremos ver, entender las cosas. Pero hasta entonces, mientras estamos en esta tierra, en esa oscuridad, en esa dualidad entre lo espiritual y lo carnal, que a veces no lo podemos comprender, con esa situación corruptible que tenemos, que a veces nuestros mismos sentimientos nos traicionan, bueno, ahí está la palabra más segura, que es esa antorcha que nos da dirección, que es su palabra. Por eso una y otra vez te exhortamos y te seguiremos exhortando que leas la Escritura, que busques en ella respuesta. Cuando tengas necesidad, cuando no sepas qué hacer, si tú lees la palabra, siempre vas a encontrar la respuesta de Dios, esa luz en el camino, para que no tropieces, para que sepas con claridad dónde debes irse, a la derecha, a la izquierda, enfrente, donde sea. Pero esa es la antorcha que tenemos. Y vean, lo está diciendo el apóstol Pedro, alguien que estuvo en contacto con el Señor Jesús por 3 años, que oyó su voz directamente, que oyó instrucciones de Él, y aún escuchó al Señor Jesús después de resucitar durante 40 días, les estuvo hablando a sus discípulos. Pero él después vio cómo el Señor Jesús ascendió a los cielos. Y sí, después tuvo esa visión también de cuando se baja ese lienzo, ve estas cosas. Pero él mismo, después de tantos años y que ya no tenía esa voz audible como lo hizo el Señor Jesús por mucho tiempo, él también recurrió a la palabra. Y él buscaba la palabra. Y en ese caminar que tuvo en su vida, después de que pasaron años de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, de todas estas experiencias que tuvo y seguía peleando por el Evangelio, seguía predicando el Evangelio entre los judíos, él también usó esto como luz. Él también de repente también no supo qué hacer y buscó la palabra. Por eso nadie puede decir que ya leyó suficientemente la Biblia como para ya no leerla. Porque imagínate, el mismo Pedro pudo haber dicho, bueno, pues yo en 3 años escuché al Señor Jesús, 40 días lo estuve escuchando ya resucitado, ya no necesito de cartas ni de epístolas, ya no necesito de instrucciones, ya no necesito ir a la sinagoga para leer la Biblia. Y claro que no, él lo siguió necesitando y por eso exhorta, y él mismo lo usaba, lo dice, él lo habla incluyéndose, que dice tenemos, ¿verdad? Tenemos, no dice tienen, ustedes úsenla porque ustedes no llevan a Jesús, ustedes que no estuvieron con él, pues tienen la palabra más segura, dice nosotros tenemos, porque para él seguía siendo importante la Escritura. Podemos confiar y estar seguros que la Biblia que tienes entre tus manos es la palabra de Dios, que Dios te sigue hablando a través de ella y puedes encontrar claridad en medio de la oscuridad que a veces nos toca vivir. La Biblia no solamente son historias hermosas y bellas, porque tú las lees y te inspira y te llenan esas historias de esos personajes. Es más que eso, ¿verdad? También es la manera en que Dios nos explica quién es Él, cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra, cuál es nuestra función, cómo debemos vivir correctamente, qué sucederá en el futuro de la tierra para estar preparados y tener esa esperanza, sus mandamientos y principios y sus grandes promesas para nosotros. Entonces, por eso esa es nuestra luz y es la manera más sencilla y más práctica en que podemos estar ciertos de que Dios nos está hablando. Pero también hay otra manera, y quiero sí explicarte esta manera. Es delicada y pues muchos cristianos la usan, pero a veces si no son cuidadosos pues pueden tener un error. Dios también nos habla al corazón. Dios no necesitas oír audiblemente a Dios, y a veces hay
palabras, pues como diríamos, en silencio, no sé cómo explicarte, pero hay una palabra que llega a tu corazón. No lo oíste audiblemente, pero sabes que Dios te dijo tal cosa para hacer. Y quiero que vayamos a Nehemías capítulo 7, verso 5, y vamos a ver cómo Dios sí hablaba al corazón también. Entonces puso Dios en mi corazón, dice Nehemías, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y allí el libro de la genealogía de los que habían subido antes encontré en él escrito así. O sea, Dios le habló cosas al corazón. O sea, Nehemías no oyó la voz de Dios directamente, fueron sentires que él se dirigió por esos sentires. Y puedes leer Nehemías muchas veces que él tomó e hizo cosas que estaban en su corazón, que Dios ponía en su corazón y las llevaba a cabo. Entonces Dios sí te puede poner sentires en tu corazón, palabra en el corazón, de acciones que debes de cumplir, de promesas, de cosas que te van a pasar a futuro, de arrepentimientos que debes tener, de muchas cosas. La voz de Dios la puedes oír, por supuesto, en tu corazón. Esta no la busques, la voy a leer. 2 Corintios 8:16 dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Y es una expresión que vas a escuchar regularmente, pero vas a leer regularmente en el Antiguo y Nuevo Testamento, que Dios habló muchas cosas al corazón del ser humano. Entonces Dios puede poner cosas en nuestro corazón. La voz de Dios también está en nuestro corazón, no audible con nuestros oídos, pero sabemos que ahí están sus palabras, las podemos oír. Nuestro corazón puede oír las indicaciones y palabra de Dios. Dios nos habla al corazón, son sentimientos, acciones, sentires de su parte que nos mueven a realizar cosas o nos llevan a acciones importantes en nuestra vida. Esta palabra debemos saberla escuchar muy bien. O sea, cuando Dios te habla al corazón, y ese es el famoso decir Dios me dijo, bueno, tanto en la Biblia, pero muchos la usan más en el corazón. Tienes que ser muy cuidadoso cuando digas Dios me dijo. Y tienes que estar cierto de que eso que oíste en tu corazón, Dios se lo dijo. Si es audible, pues es fácil, ¿verdad? De decir, pues Dios me lo dijo. Oí su voz y voy a seguir sus principios. O también si un ángel se presenta y te dice, mira, como a María, pues es fácil, ¿no? Pues sí, Dios me dijo, hay claridad en ese mensaje. Y la palabra, pues no se diga, ¿verdad? Es clara, precisa en esa dirección, pero cuando oímos en el corazón, pues es que, ¿qué tan bien oímos en el corazón? El corazón es algo especial. Nuestro corazón, el corazón del ser humano es un corazón peligroso. El corazón es peligroso vamos a Jeremías capítulo 17, verso 9, quiero que lo busques. Jeremías 17, 9. El corazón es peligroso. O sea, no es muy confiable ese corazón. Y ve lo que dice aquí la Escritura, y lo dice Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? En el corazón no solamente está la voz de Dios, ¿verdad? Está la voz del diablo, lo hemos escuchado, leído en la Escritura, y no se diga que está también nuestra voz, ¿verdad? Nuestros deseos. Si no oímos bien a Dios, nuestro corazón puede ser engañado. Miren, otro pasaje ahí mismo en Jeremías, vamos al capítulo 13, verso 10. Ve lo que dice Jeremías 13:10. Dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en la imaginación de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. O sea, Dios sí habla al corazón y a veces no queremos oírle. Puedes estar escuchando una predicación y Dios te habla.
Y aún puedes estar leyendo la Biblia, pero finalmente donde oímos a Dios es en nuestro corazón, donde afirmamos esa palabra. Pero el corazón es engañoso, ¿verdad? Y podemos oír lo que queremos. Y a veces esa frase de Dios me dijo, podría decirse yo me dije, porque eso es lo que quiero. Entonces es difícil. Si no somos honestos y sinceros en el corazón, si no estamos ciertos bien de la palabra de Dios, si no confirmamos bien esa palabra, podemos justificarnos para realizar acciones equivocadas y respaldándolas diciendo Dios me dijo. Vea, hay un ejemplo, vamos ahora sí, te pido que vayamos también a Deuteronomio, capítulo 18, verso 20. Y aquí Dios les advierte a los profetas que oían la voz de Dios en su corazón. Vean cómo les dice, Deuteronomio 18, 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? El Señor pone, si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la ha hablado el profeta, no tengas temor de él. Y yo creo que esto es algo práctico para nosotros para saber si Dios me dijo. O sea, si somos sinceros y honestos. Si tú dijiste Dios me dijo y hiciste algo que supiste después que Dios no te dijo, entonces tienes que saber percibir cómo es que tu corazón fue engañado, diciendo que Dios te dijo. Esas experiencias, esas vivencias que hemos tenido a lo largo de la vida, diciendo es que Dios me dijo, y dijiste no, pues es que la verdad, con el tiempo te das cuenta, pues Dios no me dijo. O sea, no se cumplió, no sucedió, entonces pues Dios no te dijo nada, sino tú te lo dijiste a ti mismo y solamente te engañaste, buscando solamente tu deseo, como estos profetas, y hay otros ejemplos. Entonces una manera pues es ver, o sea, yo le digo mucho a la gente, bueno, pues ¿quieres percibir la voz de Dios en tu corazón? Ve las experiencias del pasado. Si tú dijiste que algo era de Dios y no fue así, pues entonces identifica cómo no son las cosas. O también si Dios te dijo algo y no lo hiciste, pues también vas a identificar cómo es que Dios habla y tú no lo hiciste, ¿verdad? A lo mejor Dios te dijo, es que tienes que perdonar. No, eso es del diablo. Yo no tengo que perdonar. Y no perdonaste y tuviste consecuencias, pues te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces sí, es importante, ¿verdad? Cuando digas que Dios te habló al corazón, que lo confirmes. Confírmala con las experiencias pasadas y también confírmalo con algo, con la palabra de Dios. Porque Dios nunca te va a decir algo en contra de lo que Él ya ha dicho. Él va a decirte y va a confirmar lo que Él ya escribió. Entonces, si tú tienes un sentir en contra de lo que Dios dice, pues entonces ahí ya tenemos un problema, ¿no? Si tú dices, es que Dios me dijo, pero ves que en la palabra, ves que las predicaciones dicen todo lo contrario, pues mejor detente, porque Dios no te está hablando, solamente tú te estás confundiendo. Entonces, una manera de confirmar ese sentir en el corazón es que sea conforme a lo que está escrito, a lo que Dios ha dicho. Dios no se va a contradecir en su palabra. Entonces tienes que ser cuidadoso. Mira, de muchas maneras Dios nos habla. Aquí te estoy diciendo estas. Y búscalo. Y tenemos que dirigir nuestra vida con la voz de Dios. Es algo que tú sí tienes que hacer, buscar esa palabra, buscar esa dirección. Dios sí habla a su pueblo, porque necesitamos oír su voz para seguir esas indicaciones y que en nuestra vida no nos extraviemos. Constantemente es algo que tenemos que buscar y
es una búsqueda. Dios quiere hablarte para que no te pierdas, pero ese oír a Dios es buscar oír la voz de Dios. Tenemos que buscarlo, tenemos que indagar, tenemos que preguntarle a Dios las cosas y esperar y ser insistentes y cuidadosos para poder oír bien lo que Dios nos dice. Quiero por último leer 1 Corintios capítulo 28, verso 9. Y esta es la palabra, la indicación que se le da a Salomón y se la da a David antes de saber que va a morir y que le toca una gran responsabilidad que era hacer el templo de Dios, que él quiso hacerlo, pero Dios le dijo, no lo serás tú, sino será tu hijo. Entonces Dios le da estas indicaciones a su hijo antes de morir. En primera de Crónicas 28:9, primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. O sea, Dios sí sabe nuestras intenciones. Y ve lo que le dice finalmente, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si tú le buscares, lo hallarás. Y esa es la palabra que te puedo decir, si algo puedo sacar de esta enseñanza de esta noche. Lo que te quiero dejar es, si tú buscas oír su voz, vas a oír su voz. Si tú necesitas y buscas las indicaciones de Dios, las vas a escuchar y no tienes por qué perderte en el camino. No tenemos por qué extraviarnos si tenemos la voz de Dios. Él prometió que si le buscamos, le encontramos. Esta es una frase y muchas veces la dice el Señor, que si le buscamos, lo vamos a encontrar. Yo te diría, busca a Dios y sé sensible para oír su voz, de la manera en que Dios te hable. Pero búscalo, que te hable, porque necesita sus indicaciones. Y esa es su promesa, que si le buscamos, lo vamos a encontrar. Si le preguntamos, Él nos va a responder. Y vaya que necesitamos oír su voz todos los días para tomar la dirección correcta y no perdernos en el camino, porque la meta de este camino en que nos encontramos es llegar a ver al Señor Jesús, llegar a la vida eterna a través del Señor Jesús y llegar y encontrarnos con Él al final de este camino. Cierra tus ojos un momento.